Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 30 de Masejet Ta'anit, penúltima página de nuestra Masejet. Mañana, Bezrat Hashem, estaremos haciendo nuestro Siyum. Ya hemos anunciado el horario para ello. Será a las 7:30 hora de Israel. Aquellos que estén aquí en Ranana o en las cercanías pueden acudir a las 7 a la Tefilat de Arbit. Estará seguido el Siyum en vivo y en directo para que podamos tener Minyan y decir Kadish junto con la finalización del tratado. Vamos a comenzar entonces citando otra de las cláusulas de la Mishnah última que estábamos estudiando, que nos dice: Eres Tisha B'Av lo yochel adam shenet avshilin. En la víspera de Tisha B'Av, la persona no debe comer dos guisos distintos, como decía Rashi, por ejemplo, pescado y huevos. Nos dice la Gemara, Amar la viuda, dijo la viuda, lo shanuela mishe shautul mala. Esto se dijo únicamente que está prohibido a partir de la sexta hora del día en adelante. Es decir, después del mediodía ya no se debe comer más de 2 platos. Abal mishe shautul mata mutar, pero antes de la sexta hora está permitido. Amar la viuda, ve Amar la viuda, dijo la viuda, lo shanuela beseudat mafsikba. Es decir, esto fue enseñado únicamente en la seudá que se hace para antes de comenzar el ayuno, lo que se llama la seudá mafseket. Abal beseudá sheeno mafsik va a mutar, pero si no es en la comida en la cual se interrumpe, entonces está permitido comer dos guisos distintos. La Gemara explica cómo se complementan las dos enseñanzas. Betarvayu le kula, es decir, tomamos las dos enseñanzas para ir por el lado más permisivo. Y dice así, ustrija, y necesito las dos enseñanzas. Porque si la viuda nos hubiera enseñado solamente que está prohibido comer dos guisos durante la comida con la que se interrumpe de comer, yo habría pensado a Filu Misheshautul Mata, incluso si es antes del mediodía, es decir, si a las 11 decido no comer más, entonces ahí yo diría, no puedo tomar dos guisos. Kamash Malan. Entonces por eso nos viene y nos enseña que no es así. Misheshautul Mala, solamente es a partir del mediodía. Veías Mina Misheshautul Mala, y si nos hubiese enseñado solamente que es en la sexta hora en adelante, Haba Amina, yo habría pensado, a Filu Beseuda, Sheno Mafsikba, que es incluso que no sea en la seudá, con la cual voy a interrumpir lo que voy a comer, es decir, voy a dejar de comer. Digamos que a las 4 de la tarde y el ayuno empieza a las 8, digo a las 4 de la tarde, ahí ya no puedo comer más, no puedo comer más de dos guisos. No, solamente la comida última antes de comenzar el ayuno. Gamash Malan, por eso viene y nos enseña, Beseuda Mafseketba, que solamente en la comida que interrumpe antes del ayuno. Tania, que Lishna Kama se enseñó en una vereitá, según lo que dijo la viuda en la primera enseñanza. Betania, que Lishna Batra, y se enseñó en otra vereitá, como dijo la viuda según la segunda enseñanza. Tania, que Lishna Kama Batra se enseñó lo mismo que dijo en la segunda enseñanza. Hasoed Erev Tisha B'Av, el que hace una comida en la víspera de Tisha B'Av, y Ma'atit Lisot Seuda Jeret, si va a hacer otra comida después, mutarle Jol Basar Vishtot Yain, tiene permitido comer carne y beber vino. Vemos de aquí que Veimla Basur le Jol Basar Vishtot Yain, y si no va a comer después, tiene prohibido comer carne y beber vino. Ahora, de aquí que vemos que en realidad Meikar Adin, a priori, lo que la ley nos dice es que la prohibición de comer carne y beber vino es únicamente en la Seuda Mafseket. Y así es como acostumbran a hacer los temaníes y otras tradiciones, pero nosotros, por marcar el luto por Jerusalén, extendemos por tradición esa prohibición. Pero aquí vemos de aquí que si la persona come tiene intención de seguir comiendo, puesto que no es la Seuda Mafseket, puede entonces comer carne y beber vino. Tanya Kelishna Kama, y se enseñó según el primer lenguaje de Rabbi Yehuda, Erev Tisha B'Av, en la víspera de Tisha B'Av, lo yochal adam shenet avshilin, que la persona no coma dos guisos distintos. Lo yochal basar, velo yishte yain, que no coma carne y no beba vino. Rabban Shimon ben Gamliel dice, Yeshané. No, dice, no, basta con que cambie sus hábitos durante la comida. Amar la viuda, dijo la viuda, ¿qué tzad meshane? ¿Cómo debe cambiar su hábito?
Y Mayadagi lejol shenet avshilin, si tiene la costumbre de comer dos platos, yochal minehad, que coma solamente un tipo de guiso. Veí Mayadagi lisot beazara, bene adam, soed bajamisha, si está acostumbrado a comer en la mesa con 10 personas, entonces que coma con 5 nada más. Ayadagi lishtot azara kosot, si tiene costumbre de beber 10 vasos de vino, entonces shote hamisha kosot, que solamente beba 5. Tema de Barimamburín. ¿Sobre qué caso estamos hablando? Misheshautul mala. Esto es únicamente a partir de la sexta hora en adelante. Abal Misheshautul mata mutar, pero si es antes de la sexta hora. Está permitido, tal y como dijimos, de la viuda en la primera enseñanza. Tanya Ida se enseñó así también en otra vereita. Ereb Tisha B'Av lo yochal adam shenet avshilin. En la víspera de Tisha B'Av, que la persona no coma dos guisos durante la comida mafseket, la previa al ayuno. Lo yochal basar veroishte yain, que no coma carne y no beba vino durante esa comida. Libre Rabbi Meir, es la opinión de Rabbi Meir. Los Jajamim Omerim y los sabios dicen, Yoshané umemaet bebasar ubeyain. Basta que con que cambie su hábito, como hemos explicado antes, y que reduzca la cantidad de carne y de vino que echarme maet. ¿Cómo va a reducir? Dice, ima yarragile hol litra basar y ojal litra. Se acostumbra a comer una litra, ¿sí? Es decir, es un volumen, una cantidad de volumen, ¿sí? Una cantidad de volumen de carne que se llama litra, pues que tome media litra. Ima yarragil lishtot log yain, se acostumbraba a beber un log de vino, y log yain, que beba medio log de vino. Y menos ragil colicar azul. Y si no acostumbra ni a comer carne ni a beber vino en absoluto, entonces tiene prohibido comer carne y beber vino durante esa última comida. Ramón Ben Gamliel dice, y mayar ragil ejol zenon o malía jajar seudato a reshut beyador. Si la persona acostumbraba a comer rábano o algo salado, es decir, carne salada, después de la comida, tiene permiso para comerlo. Es decir, aquí es interesante ver el tema de la carne salada. Bien, vamos a ver aquí más adelante a qué se llama carne salada y a qué se le llama vino nuevo. Bien, ¿por qué? Porque no se le considera ni vino ni se le considera carne. Bien, y hasta el punto que hay algunas personas que opinan que esa persona que come carne en salmuera salada, entonces no se considera como que comió carne. Incluso podría después comer leche sin ningún problema. Vamos a ver más adelante cómo lo explica. Tanya Ida se enseñó también en otra veraita. Kol sheu mishum tisha b'av. Todo aquello que se haga por causa de Tisha B'Av, es decir, como la última comida que la persona hace ese día. Asur lejol basar, asur lishtot yain, asur lilhot. Está prohibido comer carne, está prohibido beber vino. Y a partir de ese momento está prohibido lavarse o ungirse, ya que desde el momento en que la persona empieza a observar el duelo por la destrucción, debe observar el resto de las leyes de duelo, excepto la de no calzar un zapato de cuero. Kol she'eno mishum tisha b'av, en cualquier comida que no se haga por causa del ayuno de Tisha B'Av, es decir, la que no es seuda mafseket, mutar lejol basar, belishot yain, asur, lilhotz. Tiene permitido comer carne, beber vino, pero a partir de ese momento está prohibido lavarse o ungirse. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, dice en nombre de su padre, Kol sha'ashe mutar lejol basar, mutar lilhotz. Mientras está permitido comer carne, está permitido lavarse o ungirse. Entonces nos dice la vereitá ahora, la que me va a traer una vereitá que detalla las leyes del día de 9 días. Dice, Tanur Rabanan, enseñaron nuestros sabios en una vereitá. Kol mitzvot anoagot ba'abel, noagot betisha b'av. Todas las mitzvot, las prohibiciones, perdón, que rigen para una persona de duelo, es decir, en los 7 días primeros del duelo, rigen en Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas nosotros lo que hacemos es un duelo por la destrucción del Bet HaMikdash. Asur be'ajila ushtia, además de lo que está prohibido por el duelo, está prohibido comer, beber, ubesija, ubeneilat sandal, ubetashmishamita.
Y lo que sí está prohibido, el resto de las leyes del duelo, es ungirse, calzar zapatos de cuero y mantener relaciones conyugales. Beasur likroba Torah, benevim o ketuvim, y está prohibido estudiar Torah, nevim o ketuvim. Está prohibido estudiar Torah. ¿Por qué? Porque el estudio de Torah es algo que es Neshivat Nafesh, es algo que alegra al alma. Lishnot be Mishnah, be Talmud, be Midrash, be Alachot, be Agadot, también está prohibido estudiar Mishnah, Gemarat, Talmud, Alachot y Agadot. Abal Korehu be Makom she'eno ragil likrot, pero puede estudiar Torah de algo que no está acostumbrado a estudiar. Muy interesante nos dice Rashi. ¿Por qué? Porque el hecho de estudiar algo que es nuevo y que él desconoce le causa un sufrimiento, porque no entiende. O puede estudiar la Torah oral de algo que no está acostumbrado a estudiar. Puede leer el libro de las Kinot, el libro de las Lamentaciones. Puede leer el libro de Iyov o los temas nefastos del libro de Yirmiyah. Ahora, vecino, Coche Berrabán, Betelín, incluso los alumnos, los niños pequeños que estudian Torah, cesan de estudiar, anulan su estudio. Mishum Sheneemar, porque dice el versículo, Pikudei Hashem Yesharim, Mesamech Elev. Los estatutos de Hashem son rectos y alegran el corazón. Ahora, Rabbi Yehuda dice, Af eno kore bemakom she'eno ragil likrot, ve'eno shone bemakom she'eno ragil lishnot. Y siquiera estudia de un lugar donde no tenga costumbre de estudiar, ni Torah escrita ni Torah oral. Abal Koreu, Beiyov, Ubekinot, Ubedevarim, Raim, Shebeyirmiyahu, pero sí que lee el libro de Iyov y las Kinot y las cosas nefastas que nos cuenta el libro de Yirmiyahu y los niños pequeños, Tinokot Shebegabán, Betelim Bo Mishum Sheneemar, Pikuda Hashem Yesharim Yisemechelev. Anulan su estudio porque dice que los estatutos de Hashem son rectos y alegran el corazón. Entonces, en realidad, la halajá queda como Rabbi Yehuda, es decir, no se estudia ni siquiera cosas nuevas en Tisha B'Av y únicamente se puede estudiar aquellas cosas que están aquí citadas, es decir, las Kinot, el libro de Eyov, las cosas, los Pesukim de Yirmiyahu, y añadiría aquí lo que es el estudio de el capítulo 5 del libro del Masejet Gitin. Es una corrección a algo que dije ayer, en el cual se nos relata la destrucción del Bet HaMikdash, y ahí es donde vamos a estudiar lo que ocurrió en Betar, etc. Esto está en Gitin, no está en Yevamot, como dije ayer, sino que es en el tratado de Gitin. Y ese tratado, en estos capítulos, toda la Gadá de la destrucción del Bet HaMikdash está permitido estudiarla también en Tisha B'Av. Nos dice la Mishnah nuevamente, la que más trae de nuevo el texto de la Mishnah, y dice, Lo yachal basar velo ishtayain, que la persona no coma carne ni beba vino. Tana, se enseñó en una vereita. Abal ojel hu basar maliach veshotayain miguito. Pero la persona sí puede comer carne salada y beber vino del lagar, es decir, vino joven. ¿Sí? Cuando uno bebe mucho vino de este tipo, le causa problemas estomacales y le hace daño al que lo bebe. Ahora dice, Basar María Atkama, ¿qué se llama carne salada? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado? Dice, Amar Rabjanina Barkahana, Mishmel y Shmuel, dijo Rabjanina Barkahana en nombre de Shmuel, Kolzman Sheeno Kishlamim. Todo el tiempo que no sea como la carne de los Shelamim. Es decir, la ofrenda del Korban Shelamim, eso se llama Bejola Ojer mi Besar Zebach Shelamim, el que come de la carne del sacrificio de Shelamim. Entonces a eso se le llama carne. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede comer el sacrificio, la carne del sacrificio de Shelamim, del sacrificio que se traía como ofrenda pacífica al Bet HaMikdash? Shnei Yamim Velaila, es decir, el día, la noche que le seguía y el día siguiente. Y a la noche siguiente ya se llamaba notar, era algo que ya había pasado su tiempo. Entonces, a este tiempo es lo que se le llama que la carne que se degolló del animal se le sigue llamando carne. A partir de ahí, nos dice Rabjanina Barkahana en nombre de Shmuel que ya no se le llama carne. Entonces, si yo puse carne en sal, era la forma de mantener la carne, la puse en sal y pasaron ya 3 días,
A partir de ahí, según él, ya no se le llama carne. ¿Bien? Veyaim mi quitó Atkama, y el vino del lagar, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo se le llama vino del lagar y cuándo ya deja de ser vino del lagar? Colman Toses, mientras esté fermentando, ¿sí? Se le llama vino del lagar y estaría permitido tomarlo en la comida de la víspera de Tisha B'Av. ¿Por qué dijimos? Porque el hecho de que todavía esté fermentando, ese vino es dañino. Y si uno lo toma, le provoca diarrea y le provoca dolor de vientre, y entonces no es algo que la persona vaya a disfrutar con eso. Se enseñó en una vereita, ya entonces embo mishun gilui. Es decir, el vino que está fermentando no está incluido dentro de la prohibición de beber vino que quedó descubierto. Hemos visto ya en otras ocasiones y en otras masechtot que si el vino o algún líquido quedaba destapado en la noche, ese vino, ese líquido estaba prohibido. ¿Por qué? Porque teníamos la sospecha de que alguna víbora hubiese venido a beber de ahí y al beber hubiese depositado su veneno. Ahora, si es vino que está fermentando, no tenemos esta sospecha. De cama tesisato. ¿Y cuánto tiempo es ese periodo de fermentación? Shloshayamim, 3 días. También, igual que hemos dicho para la carne. 2 días y una noche para la carne, 3 días para el vino. Amar Rabiuda Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab. Caja ya minhago shel Rabbi Yehuda be Rabbi Ilai erev Tisha B'Av. Esta era la costumbre de Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Ilai, en la víspera de Tisha B'Av. ¿Qué hacía? Mebim lo pat jareba bamelach. Le traían pan duro con sal. Ve Yoshev y se sentaba. Ben Tanur Lekiraim, entre el horno y el fogón, en el suelo, es decir, la parte más fea de la casa. Ve Ogel, ve Shote, Aleja, Kitón, Shelmaim. Y comía el pan, que era duro, y bebía con él una jarra de agua. Vedomé que ni shemetó mutal lefanam. Y parecía como una persona cuyo muerto estaba frente a él, es decir, una persona que es onen, lo alenu, que no sepamos de dolor. Ese era como él vivía el duelo por Jerusalén. Tnanatam se enseñó ahí en una Mishnah que está en el Tratado de Pesajim, ya hemos visto. Makom shenagula asod melachá betisha be'av o sin. Ahí donde se acostumbra a trabajar en Tisha B'Av, se hace, se trabaja. Makom shenagu shelola azot no sí. Pero ahí donde se acostumbra a no trabajar, no se trabaja en Tisha B'Av. Mejor Makom, de todas formas, tanto sea en un lugar como en el otro, Talmidei Jajamim Betelim, los estudiosos de la Torah, los sabios, no, se tienen que abstener de trabajar, ya sea que es un lugar donde se acostumbra a trabajar o un lugar donde no se acostumbra a trabajar. ¿Para qué nos dice Rabbi Shimon ben Gamliel? Nos da un consejo y nos dice, Rabbi Shimon ben Gamliel, Leolam ya'aseh kol adam atzmo que talmid jajam. Para este tema, ¿os acordáis? Habíamos dicho ahí, habíamos visto al principio de la Masejet, en cuanto a los ayunos, que los primeros que empezaban a ayunar eran los yehidim, las personas importantes, los sabios, ¿sí? Y ahí habían dicho que no te hagas yahid, no te consideres a ti mismo yahid. Aquí al contrario, todas las personas con respecto al hecho de trabajar en Tisha B'Av, que se considere Talmid Jajam, ¿sí? Y que no tome la costumbre de trabajar en Tisha B'Av. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, Tanya Nami Aji, así también se enseñó en una vereitá, Leolam, ya sea Adam Atzmo que Talmid Jajam, que de Sheitane. Que la persona se comporte como en Tisha B'Av como un Talmid Jajam y no trabaje para afligirse. Es decir, no es que no vas a trabajar para poder dormir más, sino que no vas a trabajar, perdón, para utilizar ese tiempo para afligirte y hacer y hacer de ese tiempo de ayuno un tiempo realmente relevante. Tania Ida, se enseñó en otra vereita. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Kola Ogel Beshote Betisha B'Av, que Ilu Ogel Beshote B'Yom Kippurim. Todo el que come o bebe en Tisha B'Av es como si comiese o bebiese en Yom Kippurim. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice, Kola Ose Melachá Betisha B'Av, Eno Roe Simon Berajá Leolam. Todo el que trabaja en Tisha B'Av no ve bendición de ese dinero que ganó nunca. Jajamim Omerim, y los sabios dicen, Kola Ose Melachá Betisha B'Av, Eno Mitabel al Yerushalayim
todo el que trabaja en Tisha B'Av y no se enluta por Jerusalén, eno roe besimjatá, no tendrá el mérito de ver su alegría. Sheneemar, como dice el versículo, Simhu et Jerusalén vegilu bakolo ave. Alegraos por Jerusalén y alborozaos en ella, kol o avea, todos los que la aman. Si suita masos, kol amitabelim alea. Regocijaos junto a ella con regocijo, todos los que os enlutáis por ella. ¿Qué quiere decir? Mikan Amru, de aquí dijeron, kol amitabel al Jerusalén, todo el que se enluta por Jerusalén tendrá el mérito de poder ver su alegría. Vesheno mitabel al Jerusalén, y el que no se enluta por Jerusalén, eno roe besimjatá, no verá su alegría. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es esto? Dice, una persona que se enluta por Jerusalén va a ver su alegría. ¿Qué quiere decir? Que va a venir el Mashiach, va a ver el Bet HaMikdash, pero todos los que ya se alegraron por Jerusalén hasta ahora que ya no están entre nosotros. Entonces dicen, hay una explicación que escuché que dice que va a haber dos etapas de Tehiyat HaMetim. Una primera etapa de Tehiyat HaMetim en la cual todos los que se alegraron por Jerusalén van a resucitar en ese momento para poder vivir la alegría de la reconstrucción del Bet HaMikdash. Y después aquellos que tienen algún mérito pero que no se alegraron por Jerusalén tendrán su Tehiyat HaMetim para el Olam Haba. ¿Sí? Así que todo el que come o bebe en Jerusalén o todo el que trabaja en Jerusalén no estará en esa primera, en Tisha B'Av, perdón, no estará en esa primera Tehiyat HaMetim. Tania Nameaji, así también se enseñó en una veredita. Kola ojel bastar beshoteyaim betisha b'av. Alaba que tuvo todo el que come carne o bebe vino en Tisha B'Av. Sobre él dice el versículo, es decir, no está hablando de Tisha B'Av en sí, sino que está hablando de la comida previa al ayuno, de la Seudah Mafseket. Vatehi abonotam alatzmotam. Sus pecados estarán grabados sobre sus huesos. Por lo tanto, no podrá estar en Tehiyat HaMetim para alegrarse por Jerusalén. Por eso lo equipara con Yom Kippurim, porque Yom Kippur, el castigo por comer o beber en Yom Kippur, es karet, es la muerte espiritual. Y aquí es también un tipo de muerte espiritual, porque ni siquiera después de haber muerto, el pecado se le va a soltar de sus huesos y va a quedar presente con él. Otra parte de la Mishnah que hemos visto nos dice la Gemara, Rabbi Yehuda Mechayev Bichfiat Hamita Velo Odulo Jajam. Rabbi Yehuda dijo que es necesario que la persona voltee la cama. ¿Qué quiere decir? Poner su colchón en el suelo en Tisha B'Av y dormir en el suelo. Pero los sabios no estuvieron de acuerdo con él. Ahora pregúntale a Gemara, Tania, era una vereita. Amru le Rabbi Yehuda, le dijeron a Rabbi Yehuda, dice, Litvareja, Ubarot Umenikot, mate alejem. Si según tú hay que dormir en el suelo, ¿qué van a hacer las mujeres embarazadas o las mujeres que amamantan? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo se van a tirar al suelo para dormir? ¿Qué va a ser de ellas? Amar Lahem, les respondió Rabbi Yehuda. Afanilo Amarti el Abiyahol. Dice, no, yo no dije que todo el mundo. Yo dije que solamente aquellas personas que pueden, que duerman en el suelo. La Gemara cita una vereita similar. Tanya Namiyaji, así también se enseñó en una vereita. Mode Rabbi Yehuda, la Jajamim Sheeno Yahol. Está de acuerdo Rabbi Yehuda con los sabios en el caso de aquel que no puede dormir en el suelo. Umodim Jajamim le Rabbi Yehuda Beyahol. Y están de acuerdo los sabios con Rabbi Yehuda de aquella persona que sí puede. May Benayu, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la mahloket? ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Yehuda y los sabios? Dice, Ika Benayu, Sharmitot. Esta es la diferencia. La diferencia entre ellos se manifiesta en las demás camas de la casa. Según los sabios, no hay que ponerlas en el suelo, no hay que sacar los colchones al suelo. Y según Rabbi Yehuda, ¿sí? Hay que quitar todas las camas de la casa, hay que poner los colchones en el suelo. ¿Qué detalle? Como se enseñó en una vereita. Que Shamrul Ichpot Amita Lo Mitato Bilbad Hukofe. Bueno, se dijo que la persona debe voltear la cama en Tisha B'Av, en señal de luto. No solo su cama debe voltear, el Kol Amitot Kulan Hukofe, sino que todas las camas de la casa tienen que voltear. Ahora, la Gemara cierra el asunto con cómo es la halajá. Dice, Irgeta, la halajá, que Tanadidan. Perdón, Amar Raba, dijo Raba. La halajá es como Tanadidan, como nuestro sabio de la Mishnah, como nuestra Mishnah. ¿Qué dijo nuestra Mishnah?
Velo dulo jajamim, que los sabios no estuvieron de acuerdo con Rabbi Yehuda Kolikar del todo. Es decir, que no hace falta voltear la cama, ni la persona que puede, ni la persona que no puede, ni hace falta voltear todas las camas, ni la persona que puede debe dormir, tiene la obligación de dormir en el suelo. Es cierto que se acostumbra, hay gente que acostumbra, pero no es una obligación, al igual que no es una obligación sentarse en el suelo en Tisha B'Av, y por eso, a partir del mediodía, nos sentamos ya en un lugar normal o nos ponemos en la cama a una altura normal. Pero es una costumbre, y por eso es como actuamos de esta manera. Hasta aquí vamos a llegar en nuestro estudio de hoy. Ya nos queda la última parte de nuestra Masejet para acabar mañana, Bezrat Hashem, ¿sí? En la cual vamos a estar hablando sobre la alegría de lo que ocurrió en el 15 de Av, con lo cual concluiremos nuestro estudio. Muchas gracias a todos por estar ahí. Por todo el esfuerzo de seguir el estudio y Bezrat Hashem que tengamos el mérito, al igual que mañana concluiremos Masejet Ta'anit, de concluir con otras muchas Masejtot y comenzar otras muchas Masejtot hasta que podamos concluir todo el estudio del Shabbat. Muchas gracias, nos vemos mañana.